Esta noche en Corte 35 tenemos a Roberto Evans, quien es misionero cristiano. Roberto, gracias por estar con nosotros. Gracias, es un placer estar aquí. Bueno, siempre iniciamos el programa preguntándole a nuestros invitados sobre su niñez. ¿Puedes platicar un poco sobre cómo fueron estos primeros años? Yo sé que eres, naces en Estados Unidos. Bueno, puedo decir que los primeros años eran muy difíciles. Yo nací en un hogar no cristiano. Mi padre era alcohólico, mujeriego y golpeador. Y entonces ya por el tiempo que yo tenía 5 años, la familia estaba deshecha por completo, sobre todo por la conducta de mi padre. Y mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Y lamentablemente, antes de cumplir 8 años, mi padre una noche en una borrachera sufrió un choque automovilístico y estuvo hospitalizado 8 días y después de esto falleció. Y entonces con esto, mi madre, mi hermano y yo, pues volvimos a la ciudad de Springfield, Illinois, y ahí vivimos ahí en la casa de mis abuelos. Pero no había mención de religión verdadera. Íbamos a una iglesia metodista unida, pero eran sumamente liberales. Y mi abuela, que era medio judía, era muy fanática de los ovnis y también de un profeta falso que se llamaba Edgar Cayce, le llamaban el profeta dormido, porque cuando estaba dormido comenzaba a hablar cosas, pero era un endemoniado. Y entonces la infancia no era tan buena como me hubiera gustado. Mi madre por fin se volvió a casar cuando yo tenía 10 años, y ella muy feliz, pero su nuevo marido murió 2 años después de leucemia. Y entonces esto provocó otra revolución en la vida mía. Creces, la adolescencia, entras también en la universidad, la escuela, la educación. ¿Nos puedes platicar también esta etapa? ¿Cómo empiezas a desenvolverte ya tú como persona? La adolescencia era difícil porque cuando yo tenía 12 años, mi padrastro, digamos, muere, tuvimos que cambiar otra vez a otra ciudad. Y cuando uno viene de un hogar fracturada, sin realmente en sí una figura de autoridad como padre, mi madre hacía la lucha, pero yo en sí era más fuerte que ella. Cuando uno viene de un trasfondo así, la vida es difícil porque uno comienza a meterse en caminos y en sendas en donde no debiera caminar. Entonces yo a los 14 años comencé a meterme en la droga y comencé a faltar mucho en la escuela. Tuve problemas, roces con la policía. Por fin dejé la casa de mi madre por completo. Vivía yo en la calle y en diferentes lugares. Fui drogadicto. Yo gané, no voy a decir ganar, pero yo viví robando, viví vendiendo droga y cosas así. Y a los 18 años comencé a oír el Evangelio. Y la verdad es la palabra que me fue testificada y predicada. Era una palabra genuina que me infundía mucha esperanza, como que hay esperanza para mí. Claro, esa esperanza está en Cristo, no está en otro. Pero una noche, en marzo de 1972, me entregué a un hospital en la ciudad en donde vivía. Entré en urgencias, les dije que era drogadicto y me condujeron ahí a un cuarto de examinación. Y cuando no había nadie, pues yo doblé la rodilla allá y le dije, Señor Jesús, perdóname todo lo que yo he hecho. Ven a mi vida y cámbiame, por favor. Y Él sí vino. Y en esa noche, por primera vez en toda mi vida, sentí lleno adentro, sentí limpio. Hasta me entró un amor y una paz y un gozo que nunca había experimentado en toda la vida. Y estando ahí en el hospital, estuve 15 días, me trasladaron a la sala psiquiátrica porque creían que estaba loco yo. Pero estando ahí, pues vino una amiga cristiana y oramos y Dios me sanó de hepatitis B, más ya me libró de la droga. Y entonces yo salí del hospital como nuevo hombre, por la gracia, por el amor y por el poder de Dios.
¿Recuerdas quiénes fueron los que primero te empezaron a platicar? ¿O cómo fue ese primer contacto? Y después, ya después de este cambio, ¿cómo fue ya tu camino con la iglesia? O sea, ¿empezaste a ir a una iglesia? ¿Hubo alguien que empezó a dar una mentoría o un acercamiento? Bueno, no me acuerdo precisamente quién fue que me habló primero, pero me convertí en 72 y hubo un gran mover de Dios entre la juventud del mundo que se llamaba el Movimiento de Jesús. Pero este mover no estaba dentro de la iglesia, estaba fuera de la iglesia. Y entonces era entre drogadictos, entre locos, entre pandilleros. La palabra de Dios llegaba, la luz penetraba las tinieblas. Y entonces me comenzaron a hablar algunos amigos míos, ex drogadictos, que se habían convertido. Y uno al inicio piensa, pues son más mentirosos que nunca. Pero comencé a ver el cambio verdadero en ellos. Y luego tenía una novia que su hermano se convirtió. Y la verdad es que su hermano no me caía muy bien, pero le tuve que aguantar por ser hermano de mi novia. Y luego mi novia se convirtió. Y esto me dio mucho coraje porque me dijo que me iba a dejar por causa de Jesús. Yo pensaba, si le hallo le voy a golpear, porque ¿cómo me va a dejar para Jesús? Pero así fueron las cosas. Y luego diferentes personas. Fue un momento muy, muy, muy soberano, en donde muchas gentes, gentes que nunca habrías esperado que se fueran a convertir, se convirtieron. Y entonces en nuestra ciudad, todos estos, los drogadictos y hippies y todos convertidos, todos comenzaron a congregarse en cierta iglesia, porque el pastor allí fue uno de dos. En nuestra ciudad habían 100 iglesias. 2 iglesias abrieron sus puertas a esos jóvenes. Entonces yo comencé a asistir en una iglesia. El pastor, un tremendo hombre, a los 19 años se había ido a Nigeria de misionero. Había predicado en el norte entre los musulmanes. Luego Dios le devolvió, lo regresó a los Estados Unidos y él estaba pastoreando esta iglesia justo cuando vino este mover de Dios. Y nosotros le aceptamos porque creíamos que era sincero y genuino. Creíamos que era una persona que amaba la verdad, que no era un charlatán. Y entonces él, por ser un hombre de la verdad y de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, le prestamos oído porque sabíamos que era sincero y honesto y nos amaba. Y entonces empezamos en esta iglesia y dieron cursos de la Biblia. Siempre habían esfuerzos evangelísticos y era una iglesia muy dada a la adoración. Entonces pues ahí empezamos y pues yo le doy gracias a Dios por los buenos fundamentos que ellos pusieron en nuestras vidas, tanto la vida mía como la de mi esposa. Y realmente en buena parte somos lo que ellos sembraron en nosotros. Pero así fue más o menos el inicio. Una de las cosas fundamentales en el crecimiento de un cristiano es la lectura de la Biblia, Sí. el amar las letras y Sí. lo que se te dice. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué es lo que ibas descubriendo al leer la Biblia? Porque uno puede asistir a una iglesia, pero realmente el uno a uno es con la Biblia y uno empieza a crecer. ¿Cómo fue este crecimiento? Y también si nos puedes platicar cómo conoces a tu esposa. Okay. La primera Biblia que yo tenía era una Biblia que robé de un hotel. Había un grupo que se llama los Gedeones. Dejaban Biblias en los hoteles y una noche hicimos una pachanga en un hotel y no sé, estaba drogado, pero vi la Biblia y dije, pues lo voy a comenzar a leer y me gustó tanto que lo llevé. El problema es que no la entendía nada. Y cuando yo leía de Adán y Eva y Dios, yo pensaba que Dios era un extraterrestre que había venido aquí a la tierra con complejos divinos para impresionar a los ignorantes, a Adán y Eva, para hacerles pensar que Él era un Dios. Entonces no entendí nada. Cuando me convertí en el hospital, ya de pronto tenía 15 días allá y casi nada que hacer, o sea, ver la tele o qué. Y entonces alguien me trajo una Biblia y yo la leí, yo la consumí ya en 15 días. Yo leí todo el Nuevo Testamento 1 o 2 veces, la mitad del Antiguo en ese tiempo, porque tenía un hambre increíble. No entendía
mucho de lo que leía. Pero tú sabes, en momentos hay ciertos textos o palabras que se te saltan y te impresionan y te quedas ahí diciendo, ¿qué dijo esto? Y el Señor me comenzó a hablar, yo creo, a través de las Escrituras. Y nuestro pastor era un hombre que amaba la palabra de Dios y nos contagió con este amor para la Biblia. Claro, era un respeto, pero era un amor. Y entonces, pues comencé a leer más y más y más y más. Y nadie entiende toda la Biblia en la primera leída y ni en la última. Pero uno va comprendiendo más y más a lo largo del tiempo. Y entonces así empecé, luego me fui a la escuela bíblica. Mi esposa, yo tenía una novia que fue instrumento ella, en ganarme para el Señor. Ya llevábamos 4 años de novios. Ella se convierte, me deja para Jesús, pero luego yo me convierto, ¿no? Yo imaginé que ya, Néstor, que nos íbamos a casar y vivir felizmente para toda la eternidad. Pero tan pronto que entré, el Señor entró y cortó la cosa. Y yo sé que a estas alturas creo que cortó la relación primero porque los fundamentos no eran buenos. 2, yo no podría estar haciendo lo que hago ahora si me hubiera casado con aquella. Y entonces en todo esto, yo llegué a conocer a la que ahora es mi esposa. Ella era recién convertida también, nos conocimos realmente en una boda de la iglesia esperando nuestro cachito de pastel. Y comenzamos a platicar y pues me caía bien, yo le caía bien, pero no era nada de romance, no habían fuegos pirotécnicos ni música celestial. Simplemente me gustaba estar con ella y ella conmigo porque no hubo eso de noviazgo, no hubo eso de romance, nada más un relax, aquí podemos hablar la verdad y no hay otra cosa. Y entonces, pues caminamos así, en esta manera, como amigos por mucho tiempo. Luego, cuando iba a ir a la escuela bíblica, andaba un tiburón rondando por allá. Y para irme a la escuela bíblica, yo dije, híjole, pues no sé si va a estar ella volviendo yo o no. Entonces, pues fui, le pedí que se casara conmigo y pues accedió. Y aquí estamos ahora, ya acabamos de cumplir 42 años de matrimonio. Pero Dios ha sido muy bueno, pero el fundamento de nuestra relación es esta. Empezamos como amigos, hemos seguido de amigos, seguimos el día de hoy de amigos. No quiere decir que no la amo como esposa, pero esas cosas de romance y todo esto, tan pronto que viene se va. Y yo creo que tiene que tener un fundamento mayor. Roberto, ¿cómo es la forma en que llegas a México? Bueno, te iba a decir algo, pero no. Yo llegué a México, a nuestro pastor, habiendo sido misionero. Él, cuando la iglesia creció de 7 a 300 en 6 meses, pero eran casi puros jóvenes. Y el pastor, por haber sido misionero, cuando él nos miraba a todos los jóvenes en la iglesia, yo creo que él estaba imaginando misioneros. Y entonces una noche llegué a la iglesia, porque había reunión domingo en la noche, y él dijo, en esta noche voy a hablar de la necesidad de las naciones. Entonces yo dije, no, pues yo sé por dónde va. Él va a hablar de las naciones y luego va a decir quién quiere ir a las naciones. Y yo dije adentro de mí, yo no quiero ir a las naciones, porque apenas había sido liberado de la droga, tenía un abuelo contratista que ganaba millones de dólares. Yo dije, pues yo voy con el abuelo, entonces ya puedo ganar un dineral allá y ser cristiano, ¿no? Pero el pastor comenzó a predicar y entonces la verdad es no le quise oír. Entonces tomé un himnario que estaba frente de mí y comencé a revisar los himnos, uno por uno. ¿Quién lo escribió, cuándo, cuál es la melodía, cuál es la letra, cuál es el ritmo? Porque no quise escuchar al pastor. Y por fin estaba tan metido en el himnario que ya no le oía. Y yo decía, ya escapé la bala de plata. Pero en eso tuve una visión. Y en esa visión yo no vi nada menos un mar de rostros.
Y eran jóvenes, y eran adultos, y niños, y ancianos. Y todos tenían una mirada tan vacío en sus ojos. Y su mirada era como que estamos perdidos, ya destinados a destrucción, y no tenemos ninguna esperanza. Y vi esto en sus ojos, pero a la vez un interrogativo, como que no vendrás tú para hablarnos de Cristo porque perecemos sin Él. Y cuando yo comencé a ver esto y vi muchos niños en esta visión, mi corazón comenzó a conmoverse y comencé a sumar 2 más 2. Como, Señor, si tú no me hubieras rescatado, yo estaría en el infierno hoy. Señor, tú me compraste con tu sangre, entonces yo realmente no soy dueño de mí mismo. Tú tienes el derecho, honestamente hablando, de disponer de mi vida como tú quieres, porque tú eres mi Señor y mi dueño. Y con eso dije, ok, yo sí voy a las naciones. Claro, uno no sabe a cuál, pero el pastor tenía mucho colmillo. Y entonces él predicó de esto, y a los 2 meses organizó un viaje de Illinois hasta Tamaulipas. Y fuimos primero a Ciudad Victoria y luego un poco más arriba a un pueblo que se llamaba Hidalgo, Tamaulipas. Y de ahí nos lanzamos a la sierra y todo eso. Y me acuerdo, antes de salir de ahí, en la mañana, antes de que saliéramos, me fui a una casita de adobe y en el techito y me arrodillé ahí y le dije, Señor, si tú me quieres usar en este país, mándame acá. Si quieres en otro, mándame a otro, pero yo voy a donde tú quieres. Y con en sí la secuencia de las cosas, comenzamos a sentir que México sí era el blanco en donde Él quería que estuviéramos. Y entonces, pues, conocí a unas personas en la escuela bíblica, Juan Speaker, mi consuegro, y le conocí a él se había criado en Michoacán, y entonces hablando con él le dije, Juan, cuando salgo, te quiero visitar. Y fuimos Pati y yo a visitarlos, y llegando ahí en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en 77, como que el Señor, boom, este es el lugar. Y así es más o menos como llegamos a México. Ok. ¿Qué recuerdas de Michoacán y en especial México? O sea, ¿cómo era México a comparación de Estados Unidos? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Cuáles eran tus primeras impresiones? ¿Cómo era el país para ti? Bueno, estamos hablando de hace más que 40 años. Lázaro Cárdenas es zona tropical. En aquel entonces era como el viejo oeste. Está en la frontera con el estado de Guerrero. En sí era y sigue siendo una zona bastante violenta. ¿Nos puedes contar algunas anécdotas, 2, 3, de alguna persona a la que le hayas predicado y ella te haya pues sorprendido con su reacción? ¿Para bien o para mal? Como sea, bien o mal. Bueno, te voy a decir esto. Hace 2 meses recibí un recado de Nueva York que un hombre me buscaba y me dieron el nombre. Y yo decía, ¿quién será esto? Y luego comencé a pensar y dije, yo sé quién es. Es fulano. Anduvimos juntos antes de convertirnos. Y le llamé, le dije, habla Roberto Evans, y dice, oye, qué bueno que hablas. Y era un amigo mío que una noche, en julio de 1972, fui a un lugar en donde había una bola de chavos drogándose, y yo entré y dije, pues voy a hablar con alguien, y él se convierte. Luego se fue al seminario Asbury, que de la iglesia metodista, ahora es pastor en Houston. Yo tenía 40 años sin oír de él, pero Dios sí le tocó y él anda muy bien. En la costa, cuando vivimos y pastoreé en Petecalco, vi un hombre que parecía un corredor del fútbol americano, bien así. Le faltaba medio oreja y pues era un analfabeto, pescador, pero se convirtió este hombre. Y su gran deseo era de leer la Biblia, entonces aprendió a leer la Biblia.
y llegó a ser uno de los pilares de la iglesia que fundamos ahí. Pero me sorprendí que un hombre tan rudo, vamos a decir, y peligroso, porque había matado a 3, el primero a los 15 años, pero este hombre se convirtió y al fin de cuentas pues llegó a ser en sí un discípulo para el Señor Jesús. Y pues a lo largo hay muchas personas que uno dice, wow, la gracia de Dios es increíble. Ese libro nació como resultado de un viaje a la India que tomé el año pasado. En el año antepasado, en el mes de octubre, me desperté una mañana y tenía una sensación en mi corazón de que debiera irme a la India. Y la verdad es que no quería irme a la India. Yo no sabía nada de la India, menos Indiana Jones y el Templo de Doom. Y quiere ser millonario, ¿no? Y pues otras 2 o 3 cosas. Entonces la India no me llamaba la atención. Pero estaba en mi corazón. Y no me salía. Entonces después de 2 meses yo reconocí, no, el Señor quiere que vaya. Entonces hablé con Elías Tepper, que es el director de Betel Internacional en Madrid, y le dije, Elías, siento que el Señor quiere que me vaya a la India. Entonces él dice, ¿cuándo quieres ir? Porque ellos tienen obra en India. Entonces dice, ¿cuándo quieres ir? Yo digo, pues yo no sé, tú conoces mejor a India que yo. ¿Cuándo vamos? Y dice, pues vamos en marzo. Entonces fue marzo del año pasado. Entonces llegamos ahí a Delhi y luego a diferentes lugares y hacíamos lo que se llaman cumbres, donde traían todos los creyentes de los centros que tienen. Y en todas estas cumbres me tocó a mí predicar del Espíritu Santo, sobre todo el bautismo en el Espíritu Santo y la profecía. Y al estar allá, pues uno vuelve a leer las Escrituras para pues asegurar que está atinado. Y las palabras de Jesús en la última cena a los discípulos, en cuanto al Espíritu Santo, cuando Él decía, viene otro consolador y Él hará esto y tal y otro. Estas palabras me comenzaron a saltar de las páginas y comencé a mirarlas. Y entonces volviendo de la India, yo sentí una conexión nueva con el Espíritu Santo. Yo pensaba que se me iba a ir, pero prediqué en España, ahí estaba, y luego me fui a México, allá estaba, y luego en los Estados Unidos pensaba, seguro aquí en los Estados Unidos se va a pagar, pero no. Entonces seguí leyendo, pero buscándole, y luego estoy en un curso de un doctorado, me tocó un curso sobre el Evangelio según San Juan, y dije, pues voy a matar a 2 pájaros con un tiro, tengo que hacer una investigación, pero ¿por qué no hacerlo sobre algo que me interesa en este momento? Y entonces comencé a investigar más profundamente, en sí teológicamente hablando, qué decía del Espíritu Santo. Y yo concluí que el mejor título es ayudador, que viene de la palabra griega parakletos. Es uno que viene al lado de otro para ayudarle, y esta es la palabra que Jesús usaba. Se traduce abogado, intercesor, ayudador, consolador, porque es una palabra que tiene muchos sentidos. Yo me quedé con el ayudador. Entonces, habiendo hecho la investigación para la universidad, yo pensé, bueno, voy a convertir el tesis y la investigación en un libro. Lo mandé a una editora, una amiga mía, y dice, muy bonito, pero muy intelectual. Entonces dice, hay que cambiarlo y ponerlo en una forma popular, para que se le interese a la gente, porque no vas a vender algo para teólogos. Y entonces cambié en sí lo que es la presentación del libro en una forma más popular. Metí ahí algunas anécdotas también. Y pues a él lo macheteamos por varios meses, que yo le mandaba el manuscrito, me lo enviaba, luego lo mandé a otras 2 personas para leerlo y yo lo tenía. Y al fin de cuentas más o menos llegamos a la forma final de cómo está el día de hoy. Y lo publicamos en julio del año presente. Ok, este libro habla sobre el Espíritu Santo y bueno, para concluir la entrevista, ¿cómo crees que para el cristiano y también en este mundo lleno de ideas y tanta influencia puede ayudarnos a un poco aproximarnos más
a tanto al cristianismo, tanto al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos acercarnos? Ajá, este libro, ¿cómo nos puede ayudar a acercarnos al Espíritu Santo? La meta del libro es esto, de hacernos entender que el Espíritu Santo no es una cosa, sino es una persona. Y es una persona más persona que nosotros somos, porque Él es Dios y fuimos creados en su imagen. Si podemos agarrar este concepto, que es cierto, que Él es una persona, al fin de cuentas las posibilidades de lo que voy a llamar comunión o convivio con Él son ilimitados. Porque si es una cosa, es muy difícil convivir con un río. Es imposible convivir con un fuego, porque son cosas impersonales. Pero Él es una persona, y más persona que nosotros somos. Y entonces, si yo puedo entrar en un convivio, una comunión con Él, yo no le voy a enseñar nada a Él, porque Él lo sabe todo. Pero Él a mí me puede enseñar muchas cosas. Él me puede ayudar, me puede reprender, lo que sea. Pero yo quiero realmente estar bajo su señorío. Él es, puede decir, es como un tutor que viene a nosotros. Y su libro favorito es la Biblia, porque Él mismo la inspiró. Su gran deseo es de glorificar a Jesús. Y Jesús es el personaje principal de la Biblia. Y si yo puedo descubrir lo que a Él le gusta, pues quiere hablar de Jesús, Él inspiró el libro, Él la ilumina, pero Él a mí me puede enseñar. Yo digo, ¿a dónde podemos ir en esta relación con Él? Yo creo que realmente hay muchas alturas que podemos llegar con Él, y sobre todo es convivio, comunión con Él, pero el Espíritu Santo no es el fin del asunto, porque Él también nos quiere introducir a una comunión mayor con el Padre y con el Hijo. Y entonces yo creo primero tenemos que ver, no es una cosa, es una persona. Y si Él es una persona divina, más persona que nosotros somos, esto cambia el panorama drásticamente y a la vez abre puertas a una comunión, un convivio realmente inimaginable para nosotros. Muy bien. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros y compartirnos No hay de qué. tu vida. Gracias. Que el Señor les bendiga. Expande.